Cristo, hermanos. En esta mañana trataremos este importante tema titulado La nueva creación, porque es importante que todo predicador, que todo maestro, que todo aquel que está al frente de una congregación tome en cuenta las cosas preciosas que Dios dejó para nuestro entendimiento, para nuestra enseñanza, para nuestra administración de una forma correcta. Pero antes de tratar este tema, vamos a hacer una breve oración en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, lleno de amor, de verdad y de misericordia, en esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu grandeza, por tu poder, por tu amor. Pidiéndote, Señor, que nos des de tu gracia y la dirección del Espíritu Santo para poder tratar este tema tan importante, Señor, que hoy en día es necesario que el pueblo de Dios entienda, que entendamos y sepamos, Señor, el plan que desde un principio, Señor, tú has tenido para nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como decía al principio, hermanos, es muy importante que nosotros tratemos y en gran manera hagamos llegar hasta los últimos confines de la tierra lo que realmente las Sagradas Escrituras enseñan. ¿Por qué? Porque hay una preocupación muy grande y no podemos ocultar lo que Dios enseña, lo que Dios revela a su pueblo. Debe de ser para que todos lo entendamos. En este día y en esta ocasión, porque si el Señor lo permite y lo concede, habremos de seguir llevando más videos de esta naturaleza con enseñanzas que realmente están ausentes en estos últimos días de la mente, del corazón, de los labios de los enseñadores de la palabra de Dios. El tema a tratar es acerca de la nueva creación. Para poder entender los grandes misterios acerca de los puntos pues, fundamentales de la doctrina en lo que a la salvación se refiere, es necesario que pues, todos nosotros con una profunda responsabilidad y con plenitud de entendimiento y de conocimiento analicemos todo lo que corresponde a las cosas de Dios, porque pues si no entendemos, podemos nosotros mal enseñar. Si no estamos fundamentados en las Sagradas Escrituras conforme a lo que está escrito, pues iremos enseñando mal. Y esto vendrá a redundar en perjuicio y en pérdida de muchas almas. Bien, pues es necesario ver estos versículos de la palabra de Dios para poder tratar este tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los enseñadores actuales del Evangelio de Jesucristo han pasado por alto esta enseñanza. Muy poco se escucha y por tal razón el pueblo cristiano está viviendo en un grave error y descuido que provoca confusión al mezclar antigua creación con nueva creación, y de esta manera no puede avanzar el cristiano hacia la perfección, que es imprescindible para estar en la perfecta voluntad de Dios y finalmente alcanzar la salvación, que es el anhelo de todo creyente cristiano. Bendito sea el Señor. Escudriñemos los siguientes versículos. Esto lo hacemos con profunda sinceridad y con paz, y con el anhelo, deseo de que esto corra y llegue
nada más hasta donde el Señor Jesucristo lo va a llevar. Porque es un video que pues hemos puesto al conocimiento de todo aquel que Dios va a guiar para que pueda leer esto y lo pueda recibir. Porque a pesar de todo, sabemos que la fe pues no es de todos. Pero escudriñemos los siguientes versículos, pero hagámoslo con profunda sinceridad y seriedad. Dice de esta manera la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Dice este otro versículo también: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 1:27. Este siguiente versículo del cual iremos aprendiendo y mirando la forma en que Dios obró y lo que se manifestó en la primera creación y lo que se ha de manifestar y se ha manifestado en la segunda creación. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y note esto, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. En los capítulos 2 y 3 de Génesis podemos mirar el hombre en el huerto del Edén, la desobediencia del hombre, la sentencia de Dios para la serpiente, Satanás para la mujer y para Adán. ¿Cómo fue echado el hombre del Edén y cómo Dios puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida? De acuerdo con el plan divino de nuestro Dios y su propósito santo, podemos ver nosotros en las Escrituras que se va manifestando en la continuidad de su propósito manifestado en las Sagradas Escrituras. Podemos mirar Caín y Abel, la descendencia de Adán, la maldad de los hombres, el diluvio, pacto de Dios con Noé, los descendientes de los hijos de Noé, la torre de Babel, el llamado de Abraham, historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, la entrada en Egipto por medio de José, la salida de Egipto por mano de Moisés, el éxodo, leyes y estatutos de Dios, los jueces, los reyes, los profetas, porque desde el Génesis hasta los profetas se dio testimonio del Mesías, que a su debido tiempo se manifestó. Nacimiento de Jesucristo, predicación de Juan el Bautista, que las Escrituras lo exaltan como el precursor del Mesías. La muerte de Juan, cuando Juan murió, dio principio al ministerio de Jesucristo. El llamamiento de los discípulos lo vemos en el ministerio de Cristo Jesús. Predicación del glorioso evangelio de Jesucristo con señales, prodigios, milagros manifestados por Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Vemos el rechazo de Cristo por los judíos, arresto de Jesús, sentenciado a muerte, crucifixión y muerte de Jesús, Jesús sepultado, resurrección de Jesucristo y finalmente 40 días finales con sus discípulos. He ahí cuando
nueva creación dio principio. Dicen las Sagradas Escrituras de esta manera: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estos varones habían andado con él todos los años de su ministerio, habían sido testigos de su poder, de su palabra, sintieron su amor, su dolor, gloria a Dios de haberlo muerto, bendito sea Jesucristo, pero era necesario que Dios o Jesucristo mismo les abriese el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, como dice Lucas 24:45. No fue suficiente con que ellos fueron testigos y anduvieron, y aún ellos mismos ministraron las virtudes gloriosas de este evangelio poderoso, sino que era necesario que su entendimiento fuese abierto, porque si no es abierto el entendimiento a cualquier predicador, a cualquier pastor, sea llamado o sea pues elegido por los hombres, o sea elegido por un presbiterio, si Dios no le abre el entendimiento, va a venir sobre de él confusión. Y es lo que hoy en día tristemente lo miramos, y sí preocupa a los que sinceramente buscamos las cosas de Dios tal y como son y como fueron escritas. Es por eso el propósito de este video. Dice las Escrituras: entonces Jesús otra vez les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, quiero que note, sopló Jesús y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. He ahí la nueva creación manifestada conforme al propósito de Dios, y es en esta nueva creación que los que hemos creído en Jesucristo por la gracia y la misericordia de Él, gloria al Señor, por haber creído, aunque nosotros no vimos nada, hemos creído. He ahí donde nosotros empezamos a formar parte del propósito de Dios sobre lo que se habría de manifestar en la nueva creación. Dice la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:4-5. Bendito sea Dios. Podemos ver nosotros el glorioso comienzo de la nueva creación, que nada tiene que ver con la antigua creación, sino que esto es lo que había sido escrito y había sido hablado por mucho tiempo, gloria al Señor, en los profetas, gloria a Dios. Está escrito esto que dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Hebreos 10:14. Y era realmente lo que habría de manifestarse, porque está escrito en la palabra del Señor que todas aquellas cosas que nosotros vimos y vemos y podemos mirar a cada momento en las Sagradas Escrituras acerca del principio de la creación, no era más que sombra de lo que habría de venir. Por eso está escrito en la palabra del Señor: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Bendito sea Dios. Es por eso que tenemos que ver con mucha sinceridad esto que está escrito en la palabra de Dios. Bien, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea el Señor. Y los apóstoles y testigos de Cristo inspirados por el Espíritu Santo dan testimonio de la nueva creación. Leamos con atención los siguientes versículos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Dice otro versículo de la palabra del Señor: así también escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15, 45. Luego dice la palabra de esta manera: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1 Corintios 15, 47, 49. Bien, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esto, amados hermanos, es lo que he observado y Dios me ha mostrado, la manera en que los maestros o predicadores o enseñadores o pastores o tanto título que ha salido últimamente enseñan, no enseñan más que pura bendición, hablan de profecía y pura profecía terrenal, bendito sea Dios, que nada tiene que ver con el propósito de la nueva creación que es en Cristo Jesús. Es por esto que hay confusión y hoy en día hay cristianos que ni siquiera saben cuándo nacieron de nuevo. Nunca experimentaron el cambio del nuevo nacimiento. Tampoco han experimentado la nueva criatura. Tampoco han experimentado la gracia. El mismo Señor enseña por medio de su Espíritu, gloria al Señor, que por causa de no llevar las cosas conforme están escritas, ahora el pueblo de Dios camina en una fe mezclando antigua creación, o sea, carnalidad, porque la nueva creación hoy es espiritual, todo es buscar en el Espíritu. Y ahora el cristiano confundido busca al Señor en la carne, le sirve en la carne, simplemente le pide en la carne: bendíceme, ayúdame, dame, Señor, esto que necesito, etc. Pasando por alto, gloria al Señor, que es un nuevo hombre. Y por haber creído en Jesucristo, ha recibido un privilegio muy grande. Y notemos qué clase de personas o de cristianos o de almas somos los que realmente pertenecemos a la nueva creación. Dice las Sagradas Escrituras por allá, por San Juan capítulo 1, dice: mire, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea la nueva creación, fueron hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea Jesucristo. Esto muchos cristianos no lo han entendido y no lo han comprendido, que es una nueva creación, engendrados por Dios, o sea, ya no dándole tanto valor
a la antigua creación, o sea, a la carne. Porque el mismo Señor, cuando habla por medio de su Espíritu Santo, dice: despojaos de vuestra carnalidad. Mientras el cristiano no se despoje de su carne y todavía esté pensando que en la antigua creación, nunca tendrá revelación, ni tendrá entendimiento, ni será abierto su entendimiento para entender que ahora ya no somos engendrados. Los que habremos de gozar de la vida eterna, de los privilegios, del ministerio, del desarrollo, bendito sea el Señor, que pertenece a la nueva creación. Allá podemos ver en la antigua creación los patriarcas y el peregrinaje en el desierto, la entrada pues a Canaán y todas estas cosas que Dios había prometido. Pero ahora hay nueva creación en la cual debemos todos nosotros, los que predicamos esta bendita palabra de Dios, enfocarnos en pedirle al Señor ya no cosas terrenales. Hay quienes todavía: Señor, necesito una casita, quiero un automóvil y esto. ¿Para qué pide eso? Las Escrituras a nosotros nos enseñan que es menester buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ya está añadido, viene por añadidura. El Señor conoce y sabe lo que su pueblo necesita. Pero hoy en día, en vez de buscar las cosas que pertenecen a la carne, porque tristemente he escuchado a pastores que pues están al frente de una congregación y todavía le dicen a la congregación que cuando estemos allá con Cristo, que allá se va a encontrar con su esposa, con sus hijos, y que allá va a ir a sus familiares y que van a andar pura confusión. Sabiendo, hermanos, gloria al Señor, que las cosas misteriosas de nuestro Dios van más allá de nuestro entendimiento. Y es triste porque el cristiano de hoy en día, porque no podemos decir que ninguno, poco cristiano pide poder espiritual para poder discernir las cosas del Espíritu, para poder caminar en el Espíritu, para poder ser fortalecido en el Espíritu. No pide estas cosas. Mejor: Señor, dame, llévame con bien a mi trabajo y tráeme con bien. Cosas que ya desde la antigua creación Dios las dio para el pueblo del Señor. Tenemos claro que ser agradecidos con Dios y tratar de vivir nosotros una vida espiritual. Porque, amado hermano que me escuchas y que vas a mirar esto, porque Dios te va a llevar allí, a los que no quiere el Señor no los va a llevar allí. Fíjese bien, ¿qué poder tienes tú espiritual? ¿Qué ministras tú en el Espíritu? ¿Qué enseñas tú en el Espíritu? ¿Has tenido comunión con el Espíritu Santo? ¿Has tenido una comunión personal con el Señor? ¿Te habla el Señor o no te habla? ¿Te habla el Espíritu Santo o no te habla? ¿O eres de los que todavía creen que el Espíritu Santo no habla? Te lo puedo manifestar por medio de las Escrituras, pero no es el propósito en esta ocasión. En esta ocasión no es más que una introducción de lo que seguiremos llevando conforme el Espíritu Santo nos ordene y nos guíe. Lo vamos a hacer. Pero, ¿qué poder tienes, hermano? ¿Qué poder espiritual tienes? He escuchado pastores y ministros que delante de numerosa congregación dicen estas palabras que dan tristeza: nosotros no tenemos ningún poder, pero al Dios que servimos tiene mucho poder y todo poder. Y no, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura, y dio dones a los hombres. ¿Dónde están esos dones? ¿Dónde está ese poder? Él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ministros, los que ayudan. Esa es la creación nueva. Esa es la nueva creación que no se predica, y por tanto hoy en día las iglesias carecen de esa administración. ¿Por qué? Porque pocas veces o nunca doblan su rodilla, o quizás presenten un nuevo sacrificio al Señor,
o una súplica en donde puedan pedir a Dios poder espiritual. Esto es lo que ha sido dada a la nueva creación. La antigua creación fueron cosas terrenales, tierras, buenos cultivos y cuestiones de esa naturaleza. Paz que no quisieron, gloria al Señor, vivir. Obediencia y servicio a Dios, porque el plan de Dios era grandísimo. No era solamente la antigua creación, sino Dios tenía su plan para estos tiempos. Por eso vuelvo a preguntar a ti que estás poniendo atención, y si tú ves que te lastimas, sigue viendo esto, cielo. La palabra de Dios puede herirte, pero también puede curarte. Mira, ¿dónde está ese poder espiritual? ¿Por qué no lo pide? ¿Dónde está aquella súplica que debe subir al cielo? Donde el cristiano, sobre todo el que es un maestro, el que enseña, bendito sea el Señor, el que Dios lo ha puesto para guiar al pueblo, conducir a las ovejas. ¿Dónde está esa sabiduría espiritual? Puede haber sabiduría humana, por eso se han implantado institutos y cuestiones de teologías y te enseñan doctorados. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Cuando el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad. Pero al haber carencia de dirección del Espíritu Santo, se hace uso de la sabiduría terrena. Eso no tiene que ser nada, no sirve para nada, bendito sea el Señor. Ya está escrito, clama a mí y yo te responderé. Esa es la relación directa, ¿no? ¿Qué me puede enseñar a mí un hombre si no es guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué me puede enseñar a mí un instituto si no es revelado por el Espíritu Santo? La Escritura a mí me dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 33:3, tú lo conoces. Pero ¿dónde está esa súplica? Esa búsqueda de sabiduría espiritual. Discernimiento espiritual para que no haya engaño, para que tú sepas si el que habla es guiado por el Espíritu Santo, es un simple parlachino palabrero. Tú necesitas buscar discernimiento espiritual para discernir las cosas que son del Espíritu. Pero mientras el hombre siga en la antigua creación, nunca jamás va a tener estas cosas. Dice la Escritura que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Antes el espiritual acomoda, fíjate bien, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y no es guiado más que por el Espíritu de Dios, por Jesucristo. Ve a aquellos hombres que ministraron al principio de la nueva creación, aquellos que llevaron el glorioso evangelio de Jesucristo con grande lucha, con grande tribulación, pero mira cómo Dios iba abriendo puertas, mira cómo Dios iba haciendo cosas grandes. Eso es lo que pertenece hoy a la nueva creación. Lo antiguo era sombra de lo que habría de venir, pero este día que estamos hablando de esto es con el propósito grande y con el anhelo muy grande de que la iglesia despierte. Esto que te estoy hablando de la nueva creación no es más que para la nueva iglesia de Jesucristo, gloria al Señor, su iglesia santa que Él presentó al mundo en poder y gloria. Porque si tú examinas y miras el comportamiento y la vida que llevaron los primeros que creyeron, bendito sea el Señor, los vas a ver poderosos, los vas a ver humildes, los vas a ver llenos de fe, los vas a ver en sacrificio, pero entregaron su vida por Jesús. Y ahora ¿dónde están? Tú sabes dónde están. Y claman, bendito sea el Señor. Pero hoy en día todavía resta un tiempo para que Jesucristo venga. Ciertamente está a las puertas y la iglesia de Jesucristo en estos últimos días duerme, no está despierta a servirle a Dios, excusa y pretexto para consagrarse a Dios.
No hay comunión directa con Dios, aunque nosotros decimos por medio de la lectura de la palabra de Dios y de los salmos que los ídolos no tienen poder. Hay quienes en verdad no creen que Jesucristo habla. Está vivo, Él vive, no está durmiendo, Él resucitó y está atento a nuestro caminar. Pero ¿dónde está lo que te acabo de decir? En ti. Sí está en ti. Gloria a Dios, si está en ti. Adelante. Y predícalo y manifiéstalo. Y niégate, aprende a negarte a ti mismo y a salir a dar lo que Dios quiere. Porque se necesita, bendito sea Jesús. No fuimos llamados los pastores ni los maestros para tener una primacía. La honra y la gloria es de Dios. Acuérdate que nuestra gloria vendrá cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ahorita tenemos que ser entregados, llenos de amor, llenos de poder. Bendito sea Dios. Y es necesario, gloria al Señor, que la iglesia empiece a conocer, para que el pueblo cristiano empiece a pedir las cosas que corresponden a los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos, gloria al Señor, que un día, no siendo nada, por la gracia y la misericordia de Dios, fuimos contados como un pueblo. Aquellos que no teníamos nada, éramos desechados, bendito sea el Señor, pudimos recibir el privilegio de un llamamiento para esta administración de la nueva creación, que es en Cristo Jesús. Es necesario que nos levantemos con poder en el nombre glorioso de Jesucristo y empiecemos a obrar conforme a la gracia que da el Espíritu Santo. Porque no hay evangelio en estos días limpio. Todo es mezcla, todo es confusión. Se mezcla a la antigua creación, o sea, a los anhelos y deseos y codicias carnales. Y las codicias que debe de haber espirituales están lejos. Reconozcamos que tenemos una responsabilidad muy grande y que en aquel día vamos a estar delante de la presencia del Señor para dar testimonio y dar cuenta de todo lo que Dios puso en nuestras manos. Es una tristeza, amados hermanos míos, me refiero a los que nos vean aquí en Ciudad Juárez, que vean este video en Ciudad Juárez. Es una tristeza que para que salen enfermos y se levanten paralíticos y haya liberaciones, hay que traer gentes de otros países. Aquí en Ciudad Juárez se acabó el Señor, aquí no hay. Hay que recurrir a Puerto Rico, hay que recurrir a Costa Rica, etcétera. Si necesitamos, hermanos, una campaña para liberar, de liberación, tanto hombre poseído del demonio que anda rondando por las calles, arrastrando una cobija, todos llenos de mugre, idénticos al Gadareno, andan por las calles aquí en Ciudad Juárez. Y hay que traer siervos de Dios de Argentina, porque allá está el poder y aquí no está el poder. Es una vergüenza, hermanos, gloria al Señor, el no hacer nosotros la voluntad del Señor. Y es tiempo de que haya un despertamiento en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo se ha hecho 1000 pedazos y cada uno toma su enseñanza y su doctrina y cada uno adopta novedades, gloria al Señor, que no van de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento y no le han pedido al Señor que les abra el entendimiento para entender las sagradas escrituras. No hay muchos evangelios, hay uno. No hay muchos señores, hay uno. No hay muchas iglesias, hay una solamente. Bendito sea Dios. Pero por falta de entendimiento y de conocimiento y de discernimiento, hay esta clase de confusiones. Conozco grandes congregaciones que están a un paso de convertirse en sectas,
porque lo de Dios no lo reciben. Les hablas del Espíritu Santo y se espantan. Les hablas de hablar en lenguas y dicen que ese es un don, que no, que ya todos tenemos el Espíritu Santo. Escudriña la palabra de Dios, hermano. Tú tienes la responsabilidad, tú que enseñas. Y tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, si no vas a hablar de ti mismo, no vas a hablar bajo la dirección del Espíritu Santo, no vas a hablar con unción. Y las almas se perderán. Porque podemos meditar, ¿qué sucederá con un pastor que enseña torcido? Quizás por torpe ganancia o quizás por renombre. ¿Qué va a pasar? Se va a perder. Y lo más triste, ¿qué sucederá con los que van detrás de él? Tomemos esto muy en cuenta, amados hermanos. Y créelo, no interesa que me rechaces, no interesa que no recibas. Yo sé que solo van a recibir aquellos que son hijos de Dios. Aquellos que son ovejas de Jesucristo, porque ya está dicho por el Señor mismo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son mis ovejas no oyen mi voz y no me siguen. Bien, esperamos en el nombre del Señor Jesucristo que este pequeño video, pero seguirán más y seguiremos hablando claramente lo que es la verdad genuina del Evangelio de Jesucristo, porque ningún hombre que ha sido llamado por Cristo Jesús, que le ha dado su Espíritu Santo, puede ocultar las cosas que son de la verdad. Te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que medites seriamente en todas estas cosas, porque esta es una grande verdad, gloria al Señor. No hay súplica a la presencia del Señor en un poder espiritual, en una sabiduría espiritual, bendito sea el Señor, en un discernimiento espiritual, no. Los que están cerca de las parcelas, Señor, danos buena cosecha, que se vaya la plaga y que venga buena cosecha, y los que están esperanzados en la lluvia, Señor, que llueva. ¿Qué no sabes que Dios todo lo mira? ¿Qué no sabes que el Señor todo lo ve? Al principio les dijo, el Señor desde un principio lo dijo, y debemos de creer lo que el Señor habló. Si guardares mis mandamientos y anduvieras en mis estatutos, bendita será tu salida y bendita será tu entrada, así dijo. Y son cosas que debemos de creer, porque es imposible que Dios mienta. Si guardares, hicieras mi voluntad y guardares mis mandamientos, bendita será tu arteza de amasar. Fíjate, hermano, gloria a Dios. Y ahora andamos pidiendo cosas que pertenecen a la antigua creación. Mira, hermano, enfócate en las cosas espirituales, para que realmente podamos desprendernos de nuestra carnalidad, porque lo que más nos estorba es nuestra carnalidad, nuestros apetitos carnales, nuestros deseos carnales, envidias carnales, gloria al Señor. No, vamos llenándonos del Espíritu, vamos llenándonos del poder de Dios, porque esto corresponde a la nueva creación. Tú y yo, que hemos sido llamados para llevar adelante las virtudes que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La iglesia, entiéndelo, la iglesia de Jesucristo en estos últimos días padece una miseria espiritual y se ha conformado con hacer cenas y con hacer presentaciones de cantantes explotadores del pueblo de Dios, presentárselos y hacer llamado, y toda su gloria y toda su honra es llenar un salón grande, un estadio grande, con su evento que hizo. Mientras tanto,
Los dementes andan por las calles sufriendo y nosotros no hacemos nada porque no tenemos el poder, porque no lo hemos pedido. Bendito sea Dios. Seguirán las cosas terrenas manifestándose. A veces queremos pedir por una nación, queremos pedir por una ciudad. Gloria a Dios. ¿Qué no sabes tú que el juicio de Dios empieza primero por su casa? Cuando nosotros estemos en paz unos con otros, cuando nosotros prediquemos con amor y manifestemos el amor y velemos los unos por los otros, entonces se verán grandes cosas. El día que nosotros dejemos la vanidad carnal, entonces miraremos otras cosas. El día que nosotros vistamos el manto de justicia, entonces brillará la luz en la iglesia de Jesucristo. Mientras tanto, predicador va, predicador viene, y tú lo sabes. Te hablo con sinceridad y con potestad del Espíritu Santo. Despierta en el nombre de Jesucristo. Despierta, iglesia de Jesucristo. Seguiremos adelante con la ayuda del Señor, haciéndote llegar estos videos a ti que vas a oír. Tú que no vas a oír ni parte tiene. ¿Qué tienes tú que ver de las cosas de Dios si andas en lo malo? Pero si andas en lo malo y esto llega a tu vida, corrígete. Corrígete porque ya pronto viene Jesucristo. Dios te bendiga. Pero acuérdate, despierta, iglesia de Jesucristo, despierta en el nombre de Jesucristo. Amén.